La Politécnica Territorial de Yaracuy, Aristide Bastida, con su coordinación del PNF de Higiene y Seguridad Laboral, busca la planificación y ejecución de inspecciones en higiene y seguridad laboral para la identificación de procesos peligrosos con la participación activa de los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, se desarrollará a continuación una norma venezolana Fondonorma, realizando además su respectiva lista de chequeo. La presente norma venezolana, la cual estaremos presentando, es la 815 de 1990, Norma Venezolana Fondonorma, Casco de Seguridad para Uso Industrial, segunda revisión. La presente norma sustituye totalmente a la norma venezolana Covenin 815 del 82. Fue revisada de acuerdo a las directrices del Comité Técnico de Normalización número 6, Higiene, Seguridad y Protección, por el Subcomité Técnico número 1, Prevención de Accidentes, y aprobada por Fondonorma en la reunión del Consejo Superior de fecha 2010 del 99. En la revisión de esta norma participaron las siguientes entidades: Compañía Anónima Electricidad de Caracas, Compañía Anónima Metro de Caracas, CanTV, Instituto Venezolano de Seguro Social, FUNSEI e INSES. Los objetivos de esta norma establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los cascos de protección personal para uso industrial y el casco de protección eléctrica, con el fin de proteger la cabeza de los usuarios. Referencias normativas. Esta norma es completa. Definiciones. Para los propósitos de esta norma se aplican las siguientes definiciones. Casco es una coraza en forma de cúpula que se utiliza para proporcionar protección parcial o total a la cabeza. Cúpula es el casco sin suspensión ni accesorios. Ala corrida es la parte integrada a la cúpula que se extiende hacia afuera en una circunferencia total. Visera es la parte integrada a la cúpula que se extiende hacia adelante sobre los ojos. Suspensión son los implementos internos del casco que sujetan este a la cabeza. Corona es la parte de la suspensión que descansa sobre la cabeza y se une a la cúpula por 4 o 6 correas integradas, directas o indirectamente a ellas, y que puede llevar cintas de tejido especial en la parte superior para amortiguar el impacto. Banda ajustable es la parte de la suspensión que se ciña en la cabeza, siendo su parte posterior de una forma adecuada para así ajustarse a la nuca. Barbiquejo es una correa ajustable sujetada a la cúpula, la cual, ajustada a la barbilla, sirve para asegurar el casco a la cabeza. Banda de sudor es una parte fija o reemplazable de la banda ajustable de cabeza que tiene contacto con la frente y sirve para absorber el sudor de la misma. Acolchado protector, material usado para absorber la energía cinética del impacto. Clasificación. De acuerdo con su diseño, los cascos de seguridad industrial se clasifican de la siguiente manera. Tipo 1. Cascos con ala corrida. Tipo 2. Casco sin ala corrida que puede incluir visera. De acuerdo con las características de protección, se clasifican en clase A. Son aquellos destinados a reducir la fuerza de impacto de objetos cayendo, además de reducir el peligro de contacto con conductores expuestos de bajo voltaje. Una muestra representativa de esta clase de casco es probada a un voltaje de 2200 voltios. Nota: este voltaje no es una indicación del voltaje al cual el casco protege al usuario. Clase B. Son aquellos destinados a reducir la fuerza de impacto de objetos cayendo,
además de reducir el peligro de contacto con conductores expuestos de alto voltaje. Una muestra representativa de esta clase de casco es probada a un voltaje de 20.000 voltios. Nota: este voltaje no es una indicación del voltaje al cual el casco protege al usuario. Clase C. Son aquellos destinados a reducir la fuerza de impacto de objetos cayendo. Esta clase de casco no ofrece protección eléctrica. Nota: para los cascos destinados al uso de bomberos, favor referirse a la norma venezolana Fondonorma 3280-1997, casco para combate de incendios en estructuras. Condiciones generales. Materiales. Todos los materiales usados deben cumplir con los requisitos exigidos en esta norma. Todos los materiales del casco que entren en contacto con la cabeza del usuario no deben ser irritantes de la piel. Los cascos clase A y B no deben unirse en ningún material que sea conductor de electricidad. Físico. Construcción. Los cascos deben consistir básicamente en una cúpula y una suspensión dentro de la cúpula, como medio de absorción de energía. La suspensión debe estar sujeta en forma segura de la cúpula. Se deben tomar precauciones para que exista una separación adecuada entre la cúpula y la suspensión a fin de amortiguar impactos y proveer una ventilación adecuada. Cúpula. No deben existir agujeros en las cúpulas clase A y B. Las marcas de identificación de las cúpulas clase B deben fijarse sin agujerear la cúpula y sin el uso de partes o etiquetas metálicas. La parte inferior de la visera debe cubrirse con un material antirreflejo. Bandas ajustables, bandas de sudor, correas de la corona y acolchado protector. Deben estar fabricados de un material adecuado que sea confortable y en cualquier caso amoldable a la cabeza del usuario. Banda ajustable. Debe poder ajustarse en forma escalonada, con incrementos de por lo menos 1/8 de la talla del casco, los cuales deben marcarse de forma permanente y legible. Cuando la banda ajustable se ajusta al tamaño máximo permitido, debe haber suficiente espacio entre la cúpula y la banda ajustable para proveer ventilación. La banda ajustable debe ser removible y reemplazable, como se observa en la tabla 1. Talla de la banda ajustable. Medida circunferencial que se expresan en centímetros y pulgadas. Esta tabla es una guía para las tallas de las bandas ajustables. Banda ajustable. Debe ser removible y reemplazable o integrarse con la banda ajustable. Debe cubrir por lo menos la parte de la banda ajustable que entra en contacto con la frente del usuario. Correas de la corona. Una vez estas ensambladas, deben formar parte de una red para soportar el casco sobre la cabeza del usuario, de forma tal que el espacio libre entre el tope de la cabeza y la cara inferior de la cúpula no sea menor que aquel indicado por el fabricante. Acolchado protector. Puede usarse conjuntamente o en lugar de las correas de la corona. Masa. La masa de un casco, incluyendo la suspensión y excluyendo cualquier otro accesorio, no debe exceder los 440 gramos. Accesorio. Barbiquejo. Debe estar hecho de material adecuado y con un ancho no menor de 12,7 milímetros o media pulgada. Otros protectores, como protectores faciales, auditivos, visuales, soporte de lámparas y forros, entre otros, no deben ser motivo de riesgo y en todo caso deben ser adecuados a la tarea,
al tipo de protección y a la cabeza humana. Montura. Los accesorios deben fijarse a los cascos clase A sin hacer agujeros a la cúpula cuando sea práctico. Si es necesario realizarlos, cualquier agujero por encima del plano de la suspensión debe llenarse o usar empacadura adecuada para que el casco supere la prueba de aislamiento eléctrico. Las cúpulas de los cascos clase B no deben tener agujeros bajo ningún propósito. Instrucciones. Cada casco debe acompañarse con instrucciones explicativas del método adecuado para ajustarlo correctamente a la cabeza del usuario. Mercado. Cada casco que cumple los requisitos exigidos por esta norma debe portar una identificación en el interior de la cúpula que indique el nombre del fabricante, norma venezolana Fondonorma y la clase de casco, como por ejemplo: requisitos de desempeño. Aislamiento eléctrico. Los requisitos exigidos de aislamiento eléctrico se muestran en la tabla 2 y deben cumplirse cuando la muestra sea sometida al ensayo de aislamiento eléctrico. Tabla 2. Requisitos de aislamiento eléctrico. Clase A, B, C. Voltaje de ensayo. Corriente alterna de 60 Hz. Voltaje de ruptura. Corriente de fuego. Tiempo de la prueba. Resistencia al impacto. La fuerza promedio absorbida por los cascos cuando sean probados según ensayos de resistencia al impacto no debe ser mayor de 303 kilogramos. Ninguna muestra individualmente debe transmitir una fuerza mayor de 453 kilogramos. La máxima deformación permitida será de 20 miligramos promedio y no mayor de 22 miligramos en cada unidad probada, según el ensayo descrito o en el anexo A. Para efectos de certificación o aceptación de prueba, la fuerza promedio debe calcularse de una muestra de por lo menos 12 cascos. Resistencia a la penetración. Los cascos deben probarse según lo establecido en el ensayo de resistencia a la penetración. La profundidad de la penetración no debe exceder 9,52 milímetros o 3/8 pulgadas para los cascos clase A y B y no más de 11,12 milímetros 7/16 pulgadas para los cascos clase C, incluyendo el espesor del material de la cúpula. Inflamabilidad. En todas las clases de casco, la cúpula debe arder a una rata no mayor de 76 milímetros, 3 pulgadas, por minuto, cuando sean sometidos al ensayo de inflamabilidad. Absorción de agua. Los cascos clase A y clase C no deben absorber más de 5% de su peso en agua y los cascos clase B no más de 0,5% cuando son sometidos al ensayo de absorción de agua. Resistencia al agua hirviendo. Las diferentes partes de los cascos no deben presentar señales de decoloración ni de deterioro cuando sean sometidas a ensayo de resistencia al agua hirviendo. Resistencia a las soluciones corrosivas. Las diferentes partes de los cascos no deben presentar señales de decoloración ni deterioro cuando sean sometidas al ensayo de resistencia a las soluciones corrosivas. Resistencia a las soluciones ácidas. Las diferentes partes de los cascos no deben presentar señales de decoloración ni deterioro cuando sean sometidas al ensayo de resistencia a las soluciones ácidas. Resistencia a la corrosión.
Las partes metálicas de los cascos no deben presentar señales de decoloración ni deterioro visible cuando sean sometidas al ensayo de resistencia a la corrosión. Espesor de la cúpula. Cada una de las mediciones tomadas a la cúpula de los cascos no deben estar en un intervalo de 2 desviaciones normales cuando sean sometidos al ensayo de espesor de la cúpula. Toma de muestras y criterios de aceptación o rechazo. El total del lote debe someterse a una inspección visual y si más del 1.5% no cumple con los requisitos establecidos en las condiciones generales, deben rechazarse. De superar el lote en las condiciones generales, se seleccionará una muestra del tamaño indicado en la tabla 3 y se considerará que el lote cumple con los requisitos especificados en esta norma. Cuando el número de defectuosos en la muestra no sea mayor al establecido en dicha tabla. Tabla 3. Aceptación o rechazo del producto. Número de ensayo. 8.1. Tamaño del lote. De 51 a 50. Tamaño de la muestra. 20. Número de defectuosos. 1. Ensayos. Aislamiento eléctrico. Equipo e instrumentos. Recipiente con agua potable de tamaño suficiente para que la cúpula de un casco invertido sea sumergido hasta 12 milímetros del punto de unión del ala corrida con la cúpula. Cordel. No conductor de electricidad o similar para suspensiones de la muestra en agua. Puentes de 30.000 voltios, 20.000 voltios y 2.200 voltios de corriente alterna y 60 Hz de frecuencia. Soporte metálico con terminales para la aplicación del voltaje a través de la cúpula de la muestra. Voltímetro de suficiente capacidad. Miliamperímetro de suficiente capacidad. Procedimiento. La muestra de ensayo consiste en la cúpula de un casco. Nota. Cuando sea evidente que la cúpula posee una cubierta protectora sobre el material básico, se debe raspar la superficie usando una lija de grano 60. Se coloca la cúpula hacia arriba y se introduce en el recipiente. Se llena de agua potable hasta 12 milímetros del punto de unión del ala corrida o de cualquier nivel requerido para provenir la llamarada de voltaje al realizar la prueba. Nota. La cúpula debe sumergirse en el mismo tipo de agua del recipiente y hasta el nivel de agua que está dentro de la cúpula. Se conectará el voltímetro y el miliamperímetro según lo indica la figura 2, descrita posteriormente. Se debe mantener seca la parte no sumergida de la cúpula, de tal manera que no establezca un arco eléctrico al aplicarle el voltaje. En la clase A se aplica el voltaje aumentándolo hasta 2.200 voltios y se mantiene durante 1 minuto. Se nota la corriente de fuga. Clase B. Se aplica el voltaje incrementándolo hasta 20.000 voltios. Se mantiene durante 3 minutos y se anota la corriente de fuga. Luego se incrementa el voltaje a un ritmo de 1.000 voltios por segundo hasta el momento de rotura. Se anota el voltaje de la rotura. Informe. El informe debe contener resistencia al impacto,
Equipos e instrumentos. Una forma de cabeza normal, de tamaño mediano, de baja resonancia y construida de magnesio, aluminio o madera. Penetrador Brinell, integrado por barra de impresión de aluminio con una dureza predeterminada de 21 a 24 cuando se ensaya bajo una carga de 500 kilogramos y usando un penetrador de 10 milímetros de diámetro. Bola de acero de 12 milímetros de diámetro. Microscopio Brinell u otro microscopio adecuado con una precisión de 0,05 milímetros. Preparación y conservación de las muestras. Los cascos de prueba deben someterse durante 2 horas como mínimo a una temperatura de 23 más o menos 5 centígrados. Procedimiento. Se monta el casco con suspensión sin el barbiquejo sobre la forma de cabeza normal. Se coloca la forma de cabeza normal con el casco ajustado y el penetrador Brinell sobre una base de concreto sólida, según se muestra en la figura 1, descrita posteriormente. Se ajusta la banda ajustable alrededor de la cabeza, de manera que el casco quede fijo y alineado su centro con la bola de acero por medio de una plomada. La bola se deja caer libremente desde una altura de 1,55 metros, medidos desde la parte inferior de la bola hasta la cima de la cúpula. Nota: la bola no debe golpear la cúpula más de una vez. Las impresiones por golpes doble no deben tomarse en cuenta, al igual que las impresiones elípticas, cuyos ejes tengan una diferencia mayor de 0,3 milímetros. Las impresiones deben hacerse a partir de 2,5 centímetros, 1 pulgada, de un extremo de la barra de impresión y especiadas entre sí. Expresión de resultados. El cálculo de la fuerza promedio y de la mayor fuerza absorbida por unidad ensayada se hará según el diámetro de la impresión huella, usando la tabla 4 descrita posteriormente o mediante la fórmula Brinell, donde F es fuerza absorbida, H número de dureza Brinell, promedio de la barra de impresión, D mayúscula, diámetro de la bola de impresión y D minúscula, diámetro de la impresión. Si no se dispone del penetrador Brinell, puede efectuarse el método descrito en el tabla 4, fuerza transmitida en unidades de libra, diámetro de la impresión en milímetro. Número dureza Brinell. Informe. El informe debe contener resultados obtenidos, fecha y nombre del analista, norma venezolana, fondonorma y observación. Resistencia a la penetración, equipos e instrumentos. Una forma de cabeza normal de tamaño mediano, de baja resonancia y construida de magnesio, aluminio o madera. Plomada de acero de forma cónica y que posea un ángulo de 35 grados más o menos 1 grado, según cualquiera de sus generatrices, terminando en una punta redondeada con un máximo de 0,25 milímetros con un peso de 450 gramos. Preparación y conservación de la muestra. Los cascos de prueba deben someterse durante 2 horas como mínimo a una temperatura de 23 más o menos 5 grados centígrados. Procedimiento. Se monta el casco con la suspensión y sin el barbiquejo sobre la cabeza de forma normal. Se coloca la forma de cabeza normal
con el casco ajustado y el penetrador Brinell sobre una base de concreto sólida, según se muestra en la figura 1, descrita posteriormente. Se coloca la muestra sobre un piso sólido y debajo de la plomada. El ensayo debe realizarse colocando el casco de manera que forme un ángulo de 20 grados con su horizontal. Se deja caer la plomada libremente desde la altura de 3 metros, golpeando la cúpula dentro de un círculo de 75 milímetros de diámetro, formando desde el centro de la misma. Nota: la plomada no debe caer sobre ninguna protuberancia o depresión de la cúpula. Se mide la profundidad a lo largo del punto de la plomada que haya penetrado en la cúpula y se incluye el grosor de la misma. Informe. El informe debe contener resultados obtenidos, fecha y nombre del analista, norma venezolana Fondo, inflamabilidad, equipos e instrumentos, lámpara de alcohol o quemador de gas, cronómetro, soporte universal. Procedimientos. La muestra para el ensayo consiste en 3 tiras de la selección lisa de la cúpula de un casco, con un ancho de 13 milímetros y 150 milímetros de largo. Se marca cada tira con líneas de intervalos de 10 milímetros, comenzando por un extremo de las mismas. Se fijan las tiras por la punta al soporte, lo más lejos posible de la primera marca de 10 milímetros, por su eje longitudinal con posición horizontal y su eje transversal inclinado 45 grados. Se coloca la lámpara de alcohol o el quemador de gas con una llama azul entre 12 y 19 milímetros de altura, bajo el extremo libre de la tira, y ajustada de tal manera que exista contacto entre la llama y el material de prueba. Se mide el tiempo desde que la llama alcance la primera marca hasta que alcance la marca de 86 milímetros. Nota: en el caso de muestra que se extingue por sí misma, se debe volver a colocar el quemador bajo la punta libre de la tira para un segundo periodo de 30 segundos. Se remueve la llama y se pide el tiempo post-inflamación. Informe. El informe debe obtener resultados obtenidos, fecha y nombre del analista, norma venezolana Fondonorma y observaciones. Absorción de agua, equipo e instrumentos. Horno de tamaño adecuado, capaz de mantener una temperatura constante de 49 grados centígrados durante 4 horas. Recipiente lleno de agua potable de tamaño adecuado para permitir la inversión de la cúpula de un casco. Balanza con precisión de 0,001 gramos. Procedimientos. La muestra de ensayo consiste en la cúpula de un casco. Nota: cuando sea evidente que la cúpula posee una cubierta protectora sobre el material básico, se debe raspar la superficie con una lija de gramo 60. Se coloca la cúpula en el horno a 49 grados centígrados durante 4 horas. Se saca la cúpula del horno, se pesa y se anota el valor. Se sumerge la cúpula en agua potable durante 24 horas a la presión atmosférica y a 23 grados centígrados, más o menos 5 grados centígrados. Luego de transcurrido el tiempo, se saca la cúpula del agua y se secan las superficies externas e internas de la misma usando un paño absorbente. Se pesa y se anota el valor. Expresión de resultados. El resultado se expresa en porcentaje y vienen dado por la fórmula de absorción de agua, donde D1 es peso inicial en gramos y D2
Peso del casco hidratado en gramos. Informe. El informe debe contener resultados obtenidos, fecha y nombre del analista, norma venezolana Fondonorma y observaciones. Resistencia al agua hirviendo. Se sumerge el casco en agua hirviendo durante 5 más o menos un minuto y se observa el aspecto general de las diferentes partes del casco, a objeto de verificar que conserve sus características originales. Resistencia a las soluciones corrosivas. Instrumentos. Vaso de precipitación de 500 mililitros. Mechero Bunsen. Pinza de acero inoxidable. Reactivos. Hidróxido de sodio y soluciones acuosas al 10%. Preparación de la muestra. Se corta del casco 3 probetas de 50 milímetros de lado. Mediante una lija esmeril se retira de cada probeta la superficie del acabado. Procedimiento. La determinación se efectúa por triplicado sobre el mismo casco. Se invierte en el vaso de precipitado aproximadamente 300 mililitros de la solución de hidróxido de sodio. Se coloca el vaso de precipitado y su contenido sobre el mechero y se deja que la solución alcance la temperatura de ebullición. Se sumerge la probeta en la solución hirviente durante un tiempo no menor de 5 minutos. Mediante la pinza se extrae la probeta y se observa si ha existido resistencia a las soluciones ácidas. Instrumento. Vaso de precipitación de 500 mililitros. Mechero, buce y pinzas de acero inoxidables. Reactivos. Ácido sulfúrico y soluciones acuosas al 10%. Preparación de la muestra. Se cortan del casco 3 probetas de 50 milímetros de lado. Mediante una lija esmeril se retira de cada probeta la superficie del acabado. Procedimiento. La determinación se efectúa por triplicado sobre el mismo casco. Se vierte en el vaso de precipitado aproximadamente 300 mililitros de soluciones de ácido sulfúrico. Se coloca el vaso de precipitación y su contenido sobre el mechero y se deja que la solución alcance la temperatura de ebullición. Se sumerge la probeta en la solución hirviente durante un tiempo no menor de 5 minutos. Mediante la pinza se extrae la probeta y se observa si ha existido o no deterioro de esta. Resistencia a la corrosión. Procedimientos. Las partes metálicas del casco se colocan en una solución acuosa de cloruro de sodio al 10% a 100 grados centígrados durante 15 minutos. Inmediatamente después se pasan a una solución similar y a temperatura ambiente de 20 grados centígrados. A continuación se extraen de la solución y se dejan secar sin lavar durante 24 horas a la misma temperatura y se someten las piezas de prueba a inspección ocular para verificar posibles signos de corrosión. Determinación del espesor de la cúpula. Procedimientos. Se corta la cúpula en 4 cuadrantes y en cada uno de ellos se toma con un calibrador como mínimo 10 mediciones del espesor en puntos igualmente espaciados y se determina la desviación normal. Figura 1. Ensayo de resistencia al impacto.
Figura 2. Circuito para el ensayo de aislamiento eléctrico. Figura 3. Dimensiones en milímetro. Máquina para ensayos de impacto. Máquina para ensayos de penetración. Anexo A. Ensayo de resistencia al impacto. Equipo e instrumentos. Una forma de cabeza normal de tamaño mediano de 560 milímetros de perímetro, de baja resonancia y construida de magnesio, aluminio o madera. Bola de acero con diámetro aproximado de 100 milímetros, de 3/4 pulgadas y peso aproximado de 3,5 kilogramos, 7,8 libras a 3,6 kilogramos, de 8 libras. Vernier y plastilina. Procedimientos. Se monta el casco con su suspensión y sin el barbiquejo sobre él la forma de cabeza normal. Se ajusta la banda ajustable alrededor de la misma, efectuándolo de modo de que el casco quede fijo y alineado, su centro con la bola de acero por medio de una plomada. Se coloca una barra de plastilina en el interior del casco, entre la parte inferior de la cúpula y la parte superior de la corona. Se coloca la forma de cabeza normal con el casco y la plastilina sobre un piso sólido de concreto o acero. Se deja caer la bola en caída libre sobre la parte superior de la cúpula del casco, desde una altura de 1,55 metros medidos desde el fondo de la bola hasta la cima de la cúpula. Nota 1. La bola no debe golpear la cúpula más de una vez. Las impresiones por golpes dobles no se toman en cuenta. Se saca la plastilina y se mide con el vernier la altura. Anexo B. Recomendaciones y precauciones referidas al uso, mantenimiento y ensayo de los cascos. Cordones. Si existen cordones, estos deberían siempre amarrarse con nudos cuadrados. Limpieza. Las cúpulas deben limpiarse con detergente suave y enjuagar con agua corriente y aproximadamente de 60 grados centígrados o 40 grados Fahrenheit. Luego del enjuague, la cúpula debe inspeccionarse cuidadosamente en busca de cualquier signo de daño. La remoción de alquitrán, pintura, aceite y cualquier otro material puede requerir el uso de solvente. La mayoría de los solventes podrían atacar y dañar la cúpula. Pintura. Si los cascos van a pintarse, deben hacerse con mucha precaución, ya que algunas pinturas y solventes pueden atacar y dañar la cúpula, reduciendo de esta forma la protección que estos ofrecen. Inspecciones periódicas. Todos los componentes, incluyendo cúpula, suspensión, banda ajustable, banda de sudor y cualquier otro accesorio, si los hubiera, deberían inspeccionarse visualmente todos los días, buscando cualquier abolladura, fisura, penetración y cualquier otro daño debido a impactos, tratamientos severos o uso que pudieran reducir el grado de seguridad que originalmente estos proveen. Cualquier casco de uso industrial o de partes de este que requieran reemplazarse debido al desgaste, daño o defectos deben sacarse fuera de servicio hasta que dichas condiciones sean corregidas. Limitaciones de protección. Los cascos industriales que cumplen los requisitos de la norma venezolana Fondonorma 815 están diseñados para proveer protección óptima cuando son sometidos a condiciones promedio. Los usuarios deben estar al tanto que si condiciones inusuales
prevalecen, por ejemplo, altas o bajas temperaturas extremas, o si hay signos de abuso o mutilación del casco o cualquiera de sus componentes, se reduce el margen de seguridad. Nota: aquellos elementos construidos de materiales poliméricos son susceptibles de daños debido a los rayos ultravioleta y degradación química. Tallas. Los fabricantes de cascos para usos industriales deben tomar previsiones para realizar los ensayos o cascos de talla grande y pequeña. Precauciones. Debido a que los cascos pueden dañarse, estos no deben abusarse. Deben permanecer libres de abrasiones, raspaduras y estalliduras. No deben dejarse caer, lanzar o usarse como soporte. Esto implica especialmente en cascos que se usan para protección contra riesgos eléctricos. Los cascos de uso industrial no deben almacenarse o llevarse en la parte posterior o vidrio trasero de los vehículos. La exposición a los rayos solares y el calor extremo pueden causar degradación y efectos al grado de protección que ellos ofrecen. Condiciones inseguras. Ni los requisitos de resistencia al impacto ni los de aislamiento deben usarse para indicar el nivel de impacto seguro o nivel de voltaje seguro al cual el trabajador estará expuesto. El voltaje máximo al que estará protegido el usuario depende de muchos factores, como por ejemplo las características del circuito eléctrico y el equipo relacionado al cuidado dado al mantenimiento de estos equipos y las condiciones ambientales. Por lo tanto, la seguridad y uso local apropiado de equipos de protección contra riesgos eléctricos está fuera del alcance de esta norma. Como se mencionó al principio de la presentación de la norma venezolana Fondonorma 815-1999, la realización de su respectiva lista de chequeo, en la cual se puede observar en su formato de inspección el nombre de la norma a chequear, la fecha de la inspección, el nombre del inspector que la realizará y el lugar, que es decir, el nombre de la empresa u organización donde se llevará a cabo, la cual consta de 20 preguntas, ciertamente relacionadas con la norma realizada anteriormente, ya que el inspector debe conocer su contenido para así realizar la presente lista de chequeo, conociendo las características mínimas que deben cumplir los cascos de seguridad para uso industrial. Entre la bibliografía consultada en la presente norma, tenemos la del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, por sus siglas en inglés ANSI, y la Norma Técnica Colombiana 1523-1993, Higiene y Seguridad, Casco de Seguridad Industrial, INCOTEC, que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Muchas gracias.